¿Qué harías si la única persona que te hace sentir vivo también fuera capaz de matar? En un lago donde el deseo es libre, pero el peligro acecha bajo la superficie, Michelle se sumerge en una relación tan adictiva como letal. ¿Será que su historia tendrá un final feliz? ¿O el deseo los acabará consumiendo? Quédate hasta el final del video, porque no creerás lo que pasará. Y por supuesto, ayúdame a crecer y dale a like. El amor no siempre aparece envuelto en dulzura. A veces se presenta con el filo de una amenaza, se arrastra por la sombra de la muerte y nos hipnotiza justo cuando más deberíamos huir. Así se desarrolla la compleja y perturbadora historia entre Michelle y Frank, en uno de los thrillers eróticos más inquietantes del cine francés contemporáneo. No es una historia de amor en el sentido tradicional, pero sí es una historia sobre deseo, dependencia, fascinación y la inquietante voluntad de ignorar el peligro cuando se es seducido por él. Esta es la espiral emocional que atrapa a Michelle desde el momento en que posa los ojos sobre Frank en aquel lago que, más que un escenario, es un personaje más. Michelle, un hombre callado, de rostro apacible y costumbres repetidas, visita cada día un lago apartado donde hombres homosexuales se reúnen para nadar, tomar el sol y, más discretamente, para encuentros sexuales en la espesura. No se dice mucho, no se necesita. En ese microcosmos, los nombres no importan y las relaciones se miden por la intensidad del momento, no por su duración. Michelle es parte del paisaje, alguien que observa más que actúa. Pero detrás de esa serenidad aparente hay un anhelo, no necesariamente de amor, sino de algo que sacuda su rutina, algo que le haga sentir. Y entonces aparece Frank. Todo en él grita peligro y magnetismo. Es seguro, atractivo, libre, y se mueve por el bosque como si lo poseyera. Desde la primera vez que Michelle lo ve, se siente capturado por algo más que atracción física. Es una fascinación visceral, instintiva, pero mientras lo observa desde la distancia, también ve algo más. Una noche, escondido entre los arbustos, Michelle es testigo de una escena devastadora. Frank, en completo silencio, ahoga a uno de sus amantes en el lago. La escena no tiene música ni gritos, solo el sonido del agua agitada, la violencia muda de la muerte y la quietud posterior que lo cambia todo. Michelle no reacciona, no corre, no grita, solo se queda mirando, y esa decisión, quedarse en silencio, es el primer pacto tácito con el horror. A la mañana siguiente, Frank se le acerca por primera vez. Le habla, como si no hubiera pasado nada, como si el asesinato no existiera. Y Michelle responde con la misma frialdad que ahora los une. El lago se convierte en su santuario y su prisión. Entre ellos se desata una relación carnal, directa, instintiva, sin amor romántico, pero con una dependencia emocional perturbadora. Michelle está atrapado, no tanto por el cuerpo de Frank, sino por lo que representa, el deseo más puro y, al mismo tiempo, el abismo más oscuro. Los días pasan y Michelle sigue acudiendo al lago, como si fuera un ritual. Frank también. Se entregan al sexo con una frecuencia y urgencia que parecen intentar negar lo que los une. Un crimen. Michelle no habla del asesinato, no pregunta. Solo se entrega, porque en el fondo lo sabe. Si habla, si rompe el silencio, perderá a Frank. Y eso le aterra más que cualquier amenaza. El deseo se ha vuelto adicción, una adicción que lo hace ignorar la verdad, ocultar la culpa y vivir en un limbo emocional donde el placer es lo único real. Recuerda que subimos cada semana, así que no olvides suscribirte. Henry, un hombre mayor que también frecuenta el lago pero no participa del juego sexual, se convierte en una figura clave. Es como una voz de la conciencia para Michelle. Hablan, comparten silencios, discuten sobre la vida, la soledad y esa extraña atracción por un lugar que parece suspender el tiempo. Henry intuye que Michelle está atrapado, que hay algo oscuro en su vínculo con Frank. En una conversación densa le dice, «Cuídate, no solo de él, cuídate de vos mismo». Pero Michelle ya está demasiado adentro. No escucha, no quiere escuchar. El deseo lo ha convertido en cómplice y no está dispuesto a renunciar a ese vértigo. A medida que la policía comienza a investigar la desaparición del hombre asesinado,
El ambiente en el lago se torna más denso. Algunos visitantes se muestran nerviosos, otros siguen como si nada. Michelle, en cambio, se sumerge aún más en su obsesión. Cada encuentro con Frank es una reafirmación del pacto silencioso. Hacen el amor en el bosque, se besan entre árboles, fuman después en la orilla, y en esos momentos, por más perturbadores que sean, Michelle encuentra paz. Pero es una paz envenenada, porque cada caricia esconde el eco del crimen. Cada orgasmo lleva consigo una pregunta no formulada. ¿Puedo amar a alguien que mata? La relación entre ambos nunca se vuelve convencional. No hay citas, ni confesiones, ni promesas. Solo encuentros impulsivos, miradas intensas y un lenguaje físico que parece suficiente. Pero en la mente de Michelle, el conflicto crece. Tiene pesadillas. Se ve ahogándose. Siempre con Frank como espectador. Lo ama, pero también le teme. Y ese miedo no lo aparta. Al contrario, lo vincula aún más. Como si Frank representara un punto sin retorno al que Michelle ha decidido lanzarse voluntariamente. Los espacios donde se desarrolla la historia son deliberadamente limitados. No hay ciudades, ni calles, ni cafés. Solo el lago, el bosque, los arbustos y el estacionamiento de grava. Esa repetición casi teatral del entorno refuerza la idea de encierro. No hay escape. El lago es un mundo cerrado, autorreferencial, con sus propias reglas, su propio lenguaje y su propia forma de amar o de destruirse. Henry, tras múltiples advertencias y con la impotencia de quien ve cómo otro se lanza al abismo, finalmente deja de asistir al lago. Su ausencia se siente como un vacío moral, como si el último ancla de racionalidad hubiera sido removido. Michelle se queda solo. No en términos físicos, porque sigue rodeado de hombres, pero emocionalmente está más aislado que nunca. Cada conversación con Frank lo hunde más, porque Frank nunca habla del crimen. Nunca muestra arrepentimiento. Nunca intenta justificarlo. Su silencio es su sello. Y en ese silencio también hay poder. Hey, si te está gustando, recuerda suscribirte y dejar tu like para traerte más historias como esta. La policía regresa al lago. Las preguntas se intensifican, pero nadie habla. El lugar entero se comporta como una comunidad secreta, un club del silencio. Cada uno guarda su parcela de deseo y de complicidad. Es un pacto tácito, una red de hombres que prefieren el anonimato a la verdad, el deseo al juicio. Michelle tampoco habla. No lo hace por amor ni por miedo. Lo hace porque no sabría qué decir. Porque decirlo implicaría aceptar que él mismo ha cruzado la línea. No con las manos, pero sí con el alma. Un día Frank le pregunta a Michelle por qué sigue allí. Porque sin ti todo es más vacío, responde. Es una confesión que no busca conmover. Es una verdad desnuda, dolorosa y hasta patética. Michelle ha renunciado a su autonomía, a su seguridad, a su ética, por seguir tocando ese cuerpo que le devuelve una chispa de vida, aunque sea una vida enferma. Es un descenso voluntario a un infierno cálido, húmedo y adictivo. Los sueños de Michelle se tornan más oscuros. El agua lo traga. Frank lo observa. Y él ya no lucha. Se deja llevar. Esa metáfora del ahogamiento es la mejor imagen de lo que está viviendo. Se está disolviendo en su propia obsesión. Lo sabe. Y sin embargo, no se detiene. Hasta que un día, algo cambia. ¿Será que el amor entre Frank y Michelle sí se podrá lograr? La rutina de Michelle en el lago continúa como una liturgia enferma. Llega cada tarde, se desnuda sin apuro, nada, toma el sol, fuma, observa, y se entrega a Frank con una docilidad que raya en lo trágico. Pero algo ha empezado a resquebrajarse. No en Frank, quien sigue comportándose como si la muerte fuera un rumor sin importancia, sino en Michelle, cuya mirada ha empezado a nublarse con otra cosa. Lucidez. Una lucidez dolorosa que llega cuando el deseo empieza a dejar de anestesiarlo. Frank sigue siendo magnético. Tiene ese algo animal, indomable. A veces incluso es tierno. Después del sexo se tumba junto a Michelle, fuma con él, le acaricia el brazo, le pregunta cosas simples. Y eso basta para que Michelle se quede. Pero ya no es tan automático. Ya no es deseo puro. Hay algo más, un cuestionamiento.
un reflejo de sí mismo que le da miedo mirar de frente. ¿Quién es él ahora? ¿En qué se ha convertido desde aquella noche en que decidió callar? Una tarde Michelle regresa al lago y lo encuentra casi vacío. Hay menos hombres. El rumor de la investigación policial ha hecho efecto. Pero Frank está ahí, como siempre, esperándolo. Lo saluda como si fueran amigos de toda la vida. Bromea. Se mete al agua. Michelle lo sigue, pero la mirada ya no es la misma. Hay algo de sospecha, algo de distancia. Y Frank lo nota. Por primera vez, lo nota. Y sin embargo, no cambia nada. No pide explicaciones. No da explicaciones. Vive como si nada pudiera alcanzarlo. Y tal vez ese sea el detalle más perturbador. Al caer la noche, Michelle regresa al bosque, al punto exacto donde lo vio todo. El agua parece igual. El silencio también. Pero él no es el mismo. Sus pasos son más pesados. Su sombra más larga. Mira el reflejo del lago y se ve a sí mismo como si estuviera observando a un extraño. La noche es cerrada, espesa, y el aire está cargado de algo indefinible. Un presentimiento, quizás. Una señal. Oye, recuerda quedarte hasta el final y activar la campanita para no perderte nuevas historias sobre series y películas. Y entonces ocurre. El punto de no retorno. Michelle toma una decisión. Ya no puede seguir así. No puede seguir fingiendo que no sabe, que no siente, que no le duele. No puede seguir entregándose a Frank como si lo que vieron sus ojos no hubiera pasado. Como si el amor pudiera ser más fuerte que la moral, más fuerte que la culpa. Lo busca. Encuentra a Frank solo, caminando por el borde del lago, y lo encara. Vi lo que hiciste, le dice, por fin. No grita, no llora, solo lo dice. Como quien descarga una maleta que ha cargado demasiado tiempo. Frank se detiene, lo mira, y lo más inquietante es que no lo niega. No se sorprende, no pide perdón, solo baja la cabeza un instante, y dice, lo sé, esa aceptación, esa frialdad, ese lo sé sin más, es como una bofetada emocional para Michelle. Una confirmación de que siempre tuvo razón, pero que eligió ignorarlo. Y lo más aterrador no es que Frank sea un asesino. Lo verdaderamente aterrador es que Michelle se quedó, sabiéndolo. El silencio que los une ahora tiene nombre. Complicidad. Michelle rompe, se quiebra, pero aún tiene fuerzas para decirlo. Y aún así me quedé. Es una frase cargada de resignación y verdad. La clase de confesión que uno solo se permite cuando ya no tiene nada más que perder. Y entonces dice la frase que define toda la película. Esto no es amor, es hambre, es vacío. Y esa frase, esa verdad simple y brutal, marca el final. Frank, por primera vez, no sonríe, no responde. Solo pregunta, ¿y ahora qué? Y Michelle responde sin temblar. Me voy. ¿Qué opinas de este top? Deja tu comentario acá abajo. Es el acto más valiente que comete en toda la historia. No es un grito, ni una denuncia, ni un escándalo. Es un acto íntimo de redención. Alejarse, elegir salvarse, renunciar al deseo para volver a encontrarse consigo mismo. Porque amar no es desaparecer dentro del otro. Amar no es aceptar lo inaceptable. Amar a veces también es soltar. Michelle se aleja caminando. Cruza el bosque como si cruzara una frontera invisible. Los árboles parecen abrirle paso. El lago queda atrás. Y con él todo lo que representaba. El deseo, el peligro, la muerte. Frank se queda solo, mirando su silueta desaparecer. No lo sigue, no lo detiene. Sabe que no puede. Quizás siempre supo que ese momento llegaría. Al día siguiente, el lago amanece distinto. El cuerpo del hombre asesinado, aquel que Michelle vio morir en silencio, flota en la superficie. Ya no hay forma de esconderlo. La policía regresa. Interrogan, preguntan, pero nadie habla. Todos callan, porque todos sabían, porque todos, en mayor o menor medida, eligieron mirar hacia otro lado. El lago, una vez más, se traga la verdad. Michelle ya no está ahí. Lo vemos en otro parque, en otra ciudad, frente a otro lago, esta vez artificial, rodeado de familias, niños y bicicletas. El contraste es total. El sol brilla, los árboles son más bajos, todo parece más normal.
pero su rostro aún arrastra el peso de lo vivido. No sonríe, pero tampoco está perdido. Hay algo nuevo en su expresión. Calma. Una calma rota, herida, pero auténtica. No sabemos qué hará ahora. No sabemos si hablará, si sanará, si volverá a enamorarse. Pero sí sabemos algo. Sobrevivió. No solo al asesino, no solo al crimen, sino a sí mismo. Sobrevivió a su necesidad de ser deseado, a su miedo a estar solo, a su tentación de hundirse. Y eso, en una historia tan oscura como esta, ya es un acto heroico. No olvides suscribirte para más contenido sobre series que nos tocan el alma. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.